las cámaras a bordo capturaron cómo era realmente el Titanic. El Titanic que todos conocemos. La estructura del barco había sido muy bien publicitada. El precio de elaboración de $7.500.000 también contribuyó a que la sociedad hablara de él. El descubrimiento que despertó la curiosidad de todos. Tristemente, el Titanic se hundió a tan solo 4 días de su periplo de viaje luego de chocar contra un iceberg. La música realmente nunca frenó. La antigua leyenda de que la banda musical nunca paró de tocar su melodía, mientras que el RMS Titanic se hundía es verdadera. El saber que eventualmente terminarían en el fondo del océano, y que ellos continuaban tocando como si nada, hace de esta situación una circunstancia de terror. La icónica escalera. Es entendible que pienses que esta escalera se asemeja demasiado a la del Titanic. La gran escalinata era la vía principal entre las numerosas cubiertas y se ha convertido en uno de los lugares más reconocidos de todo el barco. Un gimnasio viejo para ayudarte con los días de reposo. Puede ser impresionante que entre todas las características con las que contaba el Titanic, también gozaba de un gimnasio equipado con diferentes máquinas. Este incluía un camello eléctrico, un caballo eléctrico y máquinas de ciclismo. Tenían una cubierta enteramente disponible para juegos. Mucho de lo que la gente conoce sobre el Titanic tiene que ver con el entretenimiento para adultos, pero, ¿qué hay de los niños? 126 niños estaban a bordo del barco y tristemente, 60 de ellos no sobrevivieron al accidente. La mayoría de ellos estaban en segunda y tercera clase. Un salón lujoso de primera clase. Aquí se puede ver qué tan impresionante y detallista era la decoración en el salón de la primera clase. Localizado en la cubierta A, este salón para fumar y relacionarse con las demás personas era un lugar clave para almorzar, jugar a las cartas y hasta hacer negocios. Había 2 barberías separadas a bordo. El Titanic contaba no solo con una, sino con 2 barberías dentro suyo. Estos locales proveían a los pasajeros de sus acicalamientos diarios, sobre todo para el vello facial de los hombres. Una barbería estaba dedicada a los pasajeros de primera clase, mientras que la otra era para aquellos de segunda. Si pertenecías a la tercera clase, no podrías dirigirte allí. El Café Parisien era la zona a la cual debías ir para tomar el té. Si no querías atravesar tu periodo de viaje en territorios cerrados, podías socializar al aire libre en el Café Parisien, que tenía vista al Océano Atlántico. Fue la primera vez de uno de estos en un transatlántico. El café era popular entre los jóvenes de primera clase en lugar de ser tan solo una sala de común esparcimiento. Una cabina de primera clase era de ensueños. Una mirada a la lujosa cabina para dormir de la primera clase demuestra lo tan bella que era en comparación con la que muchos otros pasajeros podrían soñar. Un par de estos camarotes eran tan especiales que estaban conectados mediante una cubierta privada. Estas habitaciones ultra privadas fueron las recreadas para la película Titanic. Las cabinas de segunda clase eran lo suficientemente confortables. Las literas, los baños privados y un área para sentarse era más comodidad de la que muchos podían esperar. Hasta existían cabinas selectas para aquellos de segunda clase que podían hasta duplicar el tamaño de las de primera clase, por lo que sí tenían cierto lujo. Las cabinas de la tercera clase no eran para nada acogedoras. Las cabinas de la tercera clase eran más como una celda de prisión que habitaciones para dormir. Gracias al espacio comprimido, muchos pasajeros de la tercera clase disponían de su tiempo en otras partes del barco. Estas habitaciones estaban localizadas en la cubierta F y cubierta G, en donde comenzó la inundación. El área de cena de la tercera clase era como una cafetería. El área de cena de la tercera clase no invitaba a que las personas se quedaran allí. Era más como un cuarto de cafetería que dejaba mucho que desear. Aún así, los cubiertos de plata y la forma en que se disponían las mesas era lo más lujoso que un pasajero de tercera clase hubiese visto. El comer entre finos cubiertos de plata habrá sido algo para rescatar entre los pasajeros que no sobrevivieron. El salón social de la segunda clase era más que suficiente. Por si no sabías, podrías asumir que este salón era destinado para aquellos de la primera clase, pero no. Las sillas contaban con tapizados, el techo era bien lujoso,
pero aún así no era suficiente para aquellos de primera clase. Similar al salón de la primera clase, este también se basó en el Palacio de Versailles, pero el diseñador dejó los detalles de lujo para la primera clase. Las cubiertas eran mantenidas en forma prístina. Existían 4 cubiertas desde la A a la D, que estaban sobre el agua y podían ser disfrutadas por los pasajeros. Cada cubierta era mantenida en una condición inmejorable para los pasajeros sin importar para qué clase estuviera destinada. Esto se debía a que cada cubierta estaba delimitada, en lugar de estar dividida en sectores dependiendo las clases. El llenar de equipaje el barco era toda una atracción. La imagen de un barco secundario que transportaba el equipaje en el Titanic fue una de las primeras imágenes que se tomaron a bordo. Puedes ver algunos pasajeros que visualizaban el trabajo desde cerca y veían pasar las pertenencias que habían elegido. Pocos sabían que sus posesiones terminarían en las profundidades del océano pocos días después. El gran tamaño de los propulsores del Titanic exhibía el poder del barco. Los propulsores del Titanic eran de un tamaño impresionante. Estos ponderaban al barco aún más ya que medían unos 23 pies y pesaban unas 38 toneladas cada uno. Una extraña imagen que demuestra cómo eran los cuartos de caldera. Aquí puedes ver cómo es que eran realmente el lugar en donde se trabajaba en el Titanic, el cuarto de caldera. Este servía para que la nave se moviera las 24 horas del día, lo cual implicaba un trabajo muy forzado. Existían 6 habitaciones de calderas que contenían 29 hornos. 179 hombres trabajaban a toda hora para llenar de combustible al Titanic con 600 toneladas de carbón por día. El barco contaba con mujeres vendedoras a bordo. En la imagen, una mujer irlandesa vende cordones a bordo en la cubierta de la segunda clase. No había un protocolo en el Titanic que manifestara que el equipaje no podía estar cargado de materiales que no se pudieran vender a bordo. Para algunas personas, que vivían de las ventas, el comprar un boleto para el Titanic era hacer una apuesta que estaban dispuestas a pagar. En la actualidad, los propulsores tienen su historia. La búsqueda del Titanic en la actualidad dejó al descubierto muchos elementos, pero nada más impresionante que uno de los asombrosamente grandes propulsores. Este ha sobrevivido debajo del agua por más de un siglo y con su gran tamaño y forma es fácil de ser detectado. La sala de lectura era un escape muy necesario. La sala de lectura y redacción era visto como un lugar para las mujeres y que retraten lo que sería su comida. El diseñador del barco hasta decoró la habitación con unas cortinas de color rosa para que sea más femenino. La habitación de la piscina cubierta fue la última en inundarse. A pesar de haber estado rodeada de agua, el Titanic fue uno de los primeros transatlánticos en tener una piscina a bordo. Sin embargo, no era como las piscinas que ves en los cruceros de hoy en día. La piscina era parte del gimnasio y de los baños turcos para los pasajeros de primera clase. La hora del té era el evento especial del día. Esta increíble foto a color exhibe a las mujeres mientras disfrutan del té de la tarde mientras una banda toca en el fondo. Tostadas con manteca y pequeños sándwiches eran servidos antes que las damas cenen. Hasta las escaleras entre cubiertas eran lujosas. Como pasajero de tercera clase, no podías visitar la gran escalera para sentirte de que estabas en un lugar lujoso. Como se muestra aquí, la alfombra verde que cubría las escaleras de madera era una señal de riqueza. Hasta en las cubiertas de la tercera clase el Titanic estaba totalmente decorado. Una viga transversal mostrada durante la construcción del barco. Aquí, un hombre se coloca entre una masiva barra de metal atravesada que acabó recorriendo toda la parte media del Titanic. La construcción del transatlántico más grande que existió comenzó el 31 de marzo de 1909, en un astillero como este en la ciudad de Belfast. Una mirada a la estación de radio a bordo del Titanic. Esta impresionante foto a color muestra a un operador juvenil de radio trabajando en la habitación del Titanic. Dentro del buque, había solo un operador de radio que trabajaba durante el día y se tomaba descansos por las noches. Él se levantó al mismo tiempo que el navío se hundía y llegó a enviar señales de rescate a los botes cercanos hasta los últimos minutos fatales. Los botes salvavidas en la cubierta superior del Titanic. Se conoce actualmente que,
Si bien muchos de los botes del Titanic abandonaron el navío principal a la mitad de su capacidad, a una completa capacidad no hubiesen sido suficientes para salvar a todos dentro del barco. Solo había 20 botes a bordo, por lo cual de los 2.200 pasajeros que había, solo 1.100 podrían haberse salvado. Gracias por ver este video, déjame tu opinión en los comentarios, activa las notificaciones y sé el primero en ver próximos videos.